Buenas noches, señores. Mi nombre es Jesse Ramírez, representante capacitador de la empresa Grupo HSEC. Somos socios estratégicos de Siemens en temas de seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión vamos a brindar la capacitación sobre el marco legal en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento de Seguridad Minera, Ley Decreto Supremo 024-2016 de Energía y Minas, y vamos a hablar también sobre la resolución ministerial 448 que nos orienta sobre la normativa que existe en el Perú en base al COVID, ¿sí? Medidas de prevención contra el COVID. Es importante identificar en los lugares donde estamos recibiendo la capacitación el distanciamiento mínimo que deben tener de 1,50 m en caso tengan personas a su alrededor. Identifiquen las salidas de emergencia y en caso ocurriera algún evento como un sismo o incendio, deben conocer sus rutas de evacuación. Los objetivos de esta capacitación son identificar los principales requisitos exigidos por la Ley 29783, conocer el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. ¿Sí? ¿Cuál es el reglamento? Es el Decreto Supremo 024-2016. ¿Sí? Y tuvo una modificatoria que es el Decreto Supremo 023-2017 de Energía y Minas. Y en cuanto al COVID, identificar algunos requisitos legales orientados a la prevención del COVID-19 en el trabajo. La normativa en seguridad y salud ocupacional, ¿en base a qué está escrito? Tenemos la legislación, vamos a hablar sobre conceptos básicos, cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores y del empleador, en este caso obligaciones del empleador, la gestión de seguridad y salud ocupacional, el tema de los seguros de trabajo y cuál es la responsabilidad penal en caso nos desviemos de estos reglamentos. ¿Qué entendemos por legislación? ¿Cuál es la norma legal de mayor jerarquía en el Perú? ¿No? ¿Qué sucede cuando una persona incumple una norma legal en el país? ¿Y cómo podemos conocer las normas legales en seguridad que nos aplican? Entonces, ello vamos a difundir hoy día. Hoy día vamos a comentar qué requisitos importantes tiene la Ley de Seguridad en el Trabajo, Ley 29783, el Decreto Supremo 024-2016, que nos habla el tema de seguridad en minería, y también vamos a conversar sobre la normativa que hace referencia a la prevención de contagio de COVID. Como jerarquía en el país tenemos a un documento principal que es la Constitución Política del Perú. Luego tenemos los tratados internacionales, ¿sí? Luego están en el siguiente punto las leyes, decretos y legislativos, decretos supremos, resoluciones ministeriales y las normas locales, ¿no? De los gobiernos regionales, etc. En este caso tenemos un documento que es la Ley 29783. Como podrán ver ustedes, la ley está en el tercer punto, ¿no? En jerarquía en las normas legales en nuestro país. La Ley 29783 y su reglamento que es el 005-2012-TR. El reglamento que nos indica, el reglamento es una ampliación de la ley, sí, es una explicación de la ley. Tenemos el Decreto Supremo 024, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y sus modificatorias. Y así tenemos otros documentos que hacen referencia a la seguridad y salud en el trabajo en los diferentes sectores. Siemens se desarrolla en el sector eléctrico, que debería tener como normativa el RESATE, ¿no? El Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo con Electricidad 111-2013, el cual no va a ser tema de hoy día, porque eso ya lo hemos tocado en otra capacitación. Ahora, como vuelvo a repetir, vamos a hablar reglamento de minería, reglamento de la Ley de Seguridad General en el país y reglamento del COVID. En la ley tenemos 8 principios básicos, ¿sí?
tenemos la ley de prevención, tenemos el principio de prevención. ¿Qué nos habla el principio de prevención? Textualmente nos dice que el empleador debe garantizar que el establecimiento y los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de terceros debe considerar factores sociales, laborales y biológicos. ¿Ok? Ahora se está hablando mucho del riesgo biológico, que es el riesgo del COVID, ¿sí? Tener contagio contra el COVID, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Tenemos el principio de responsabilidad. El empleador asume las implicaciones económicas, legales de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones conforme a las normas vigentes. El siguiente principio es el principio de cooperación, ¿sí? El principio de información y capacitación. Los trabajadores tienen el derecho a tener una capacitación, ¿sí? El principio de gestión integral. Todo empleador promueve e integra la gestión de seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que la seguridad no es parte excluyente en una organización. La seguridad tiene que estar como parte de los procesos, ¿no? Es un proceso estratégico, ¿no? Que tiene que estar en parte de ello. Luego tenemos principios de la autenticidad integral de la salud, que tenemos derecho a la salud. El principio de consulta y participación nos habla de que los trabajadores deben participar activamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Tienen organizaciones, ahí tenemos el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ejemplo. El principio de la primacía de la realidad, ¿qué quiere decir? Los empleadores, los trabajadores y los demás representantes de ambos y demás entidades, en este caso en el comité, tienen que ser responsables del cumplimiento de la legislación de seguridad y salud en el trabajo, brindar información completa, veraz sobre la materia. Debe existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad. La autoridad opta por lo constatado en la realidad, ¿no? Esto más se refiere, por ejemplo, cuando la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en el país, va a una empresa y la empresa tiene muchos documentos que están en regla. Sin embargo, se va a campo y no se está cumpliendo lo que dice el documento. Lo que prima para ellos es la realidad y no, lo que está en el documento, ¿no? Es el principio de primacía de la realidad. El principio de protección es muy importante y tomen nota porque vamos a tener un examen al final, ¿no? Se les va a compartir en la plataforma de Grupo HSK Aula Virtual un test de conocimiento para que ustedes puedan resolver. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que le garantice un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua. ¿Sí? Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. Estas condiciones tienen que ser compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores. Es el principio de protección entonces. Tenemos derecho a tener condiciones de trabajo seguro. Sí, podría ser pregunta de examen, señores. Bueno, acá no les había mencionado que también la ley 29783 tiene una modificatoria, ¿no? Que es la ley 30222. Tomen nota. Esta ley modifica a la ley 29783 en algunos aspectos, como capacitación y exámenes médicos. Esta ley modifica en algunos aspectos, ¿sí? La ley 30222. Para hacer un repaso, ¿cuál era el objetivo de la ley 29783? Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Eso es el objetivo de la ley 29783. ¿Qué será un accidente de trabajo? Ahí textualmente nos indica qué cosa es un accidente de trabajo. Es un suceso repentino que sobreviene por causa u ocasión del trabajo y que produce al trabajador lesión orgánica. ¿Sí? Ustedes ya conocen estos conceptos, sin embargo es bueno comentarlo para que
no se olviden, ¿sí? El tema de seguridad tiene que estar, señores, siempre a la vanguardia. No podemos hablar de seguridad o ponernos, como se dice criollamente, las pilas cuando nosotros o cuando nuestra organización haya tenido un evento no deseado como un accidente. Por ello siempre tenemos que estar ahí, pendientes del tema de seguridad en los lugares de trabajo. Incidente es un suceso que pudo haberse generado en daño, pero no pasó a mayores, sino que es un suceso acaecido en el curso del trabajo, ¿no? En la que la persona afectada no sufre lesiones corporales. ¿Qué es un incidente peligroso? Es un suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total o permanente o muerte a las personas en su trabajo o la población o a la población. Bueno, una actividad es aquel ejercicio u operación en las empresas, ¿no? Que desarrollan los trabajadores. Un acto subestándar es los actos inseguros que cometemos los trabajadores y podría generar un accidente. Condición subestándar son las condiciones que están en nuestro alrededor, aquello que nos puede generar también un daño. ¿Sí? Condiciones son los materiales y actos subestándar son de las personas. Enfermedad profesional u ocupacional. Por ejemplo, una enfermedad profesional es la pérdida auditiva por estar expuesto a mucho trabajo sin utilizar protector auditivo. Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo. Por ejemplo, tenemos enfermedad profesional, la lumbalgia, ¿no? Por haber estado expuesto a trabajos sin descansos periódicos, ¿sí? Sin pausas periódicas, pausas activas. Entonces, esas enfermedades son ocupacionales. La lesión es una alteración física que ha sufrido el cuerpo, ¿sí? A causa de un accidente de trabajo. Peligro es todo aquello que nos rodea y que pueda causar daño a las personas, ¿sí? También es una situación, ¿no? Una situación capaz de causar lesiones a las personas, equipos o procesos y ambiente. Riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a la persona. Tenemos el riesgo eléctrico. El peligro vendría a ser, por ejemplo, un tomacorriente que esté en mal estado o que esté dañado. Ese es el peligro, el tomacorriente dañado. El riesgo sería que una persona se aproxime con un enchufe, conecte el enchufe y tenga una descarga eléctrica. Entonces el riesgo es electrocución o quemadura, ¿sí? Eso vendría a ser el riesgo. Estamos hablando, por si acaso, señores, de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el siguiente capítulo ya hablaremos de la Ley de Seguridad Minera. Entonces, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, antes de hablar de los derechos y obligaciones, ¿a quiénes se aplica? Bueno, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es aplicable a trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada y sector público, también a los trabajadores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, inclusive a trabajadores por cuenta propia. ¿Sí? A ellos es aplicable, señores, en realidad a toda actividad donde se realice trabajo, valga la redundancia, inclusive, como les menciona, para trabajadores por cuenta propia. No es que aplique solamente a las empresas mineras, a las industrias, no, aplica a todos, señores, al sector público y sector privado inclusive. Bueno, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores? Derechos de los trabajadores. Es muy importante conocer los derechos de los trabajadores. Eh, el trabajador tiene derecho a participar en la elaboración del documento del I+C. Tiene derecho a la capacitación, a la protección contra actos de hostilidad. Tiene derecho a comunicarse libremente con los fiscalizadores, en este caso del Ministerio de Trabajo, como son la SUNAFIL. Luego, tiene derecho
al mismo nivel de protección personal directo y contratistas. Tiene derecho a un examen médico ocupacional anual y de retiro. Tiene derecho a que su lugar de trabajo sea adecuado por motivo de una acción, de una enfermedad o una lesión. Por ahí tuvo algún daño por un accidente, tal vez con la vista, y ya no puede realizar la actividad que antes hacía, entonces se le puede reubicar a otras actividades. Es un derecho que tiene el trabajador. ¿Y cuáles son sus obligaciones? ¿Sí? No operar equipos si no ha tenido autorización o no ha sido capacitado en ese tema. Usar los EPPs adecuadamente para no accidentarse. Cumplir con las normativas y todas las instrucciones que se le ha indicado en los reglamentos antes de ingresar a trabajar. Tiene la obligación de participar en el examen médico que la empresa en su plan de salud ocupacional tiene establecido y participar en los comités en caso lo convoquen, ¿no?, para ser elegido. Reportar toda situación de riesgo u accidente. Es una obligación que tiene como trabajador, que es distinto a los derechos, ¿no? ¿Y cuáles serán las obligaciones del empleador, ¿no? Del representante legal, en este caso de la empresa? Desarrollar continuamente, ¿no?, y revisar el análisis de riesgo, en este caso el IPRC. Perfeccionar en lo posible los niveles de protección operativos que existen en la empresa para los trabajadores. Tiene que garantizar, ¿no?, la salud y la seguridad en todos los niveles. Garantizar que se lleve libremente la elección del representante de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas mayores a 20 trabajadores y para empresas menores a 20 trabajadores el establecimiento de un supervisor de seguridad en el trabajo. Y también tiene que garantizar que se realicen las capacitaciones. Esta capacitación ustedes la están recibiendo, por ejemplo, y es promovido por el empleador. Vamos a hablar de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es la política, señores? La política es prácticamente la radiografía de la empresa, ¿sí? Ahí está establecido cuál es la función, cómo se desarrolla la empresa y eh, tiene muchos puntos, ¿no? En la política nos va a hablar de la normativa legal, cuál es la protección que se debe dar a los trabajadores en seguridad. También nos habla de medio ambiente, de la mejora continua, ¿sí? Y la política es elaborada por el empleador. Hablando del empleador, el empleador es quien asume el liderazgo y compromiso de las actividades en temas de seguridad y salud en el trabajo en la organización, por ejemplo. Eso lo hace el empleador. Él asume el liderazgo y compromiso de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces es muy importante ello. El empleador debe garantizar que la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad de todos los niveles. Supervisar los trabajos, promover la cooperación y la comunicación y comunicar a los trabajadores el área de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar un poco del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? El comité es paritario y es elegido en elecciones. Están la misma cantidad de trabajadores por parte del empleador y la misma cantidad de trabajadores, valga la redundancia, por parte de los trabajadores. Se lleva a elecciones y se convoca, se establece el comité. El comité, ¿cuál es su fin principal? Vamos a dar lectura en los aspectos. Es obligatorio a partir de 20 trabajadores, ¿sí?, en una organización. Siemens lo tiene porque tiene más de 20 trabajadores. El personal de confianza no puede representar a trabajadores. Su mandato será de 1 a 2 años.
Tendrá no menos de 4 ni más de 2 integrantes. Organización sindical con mayor número de trabajadores convoca elecciones. Si en este caso, en las empresas que tengan una organización sindical, ellos son quienes convocan a la elección para establecer el comité. Un momento, por favor. Y así nos vas explicando el acta de constitución, la información mínima que debe tener. Nombre del empleador, nombre de cargos de los miembros, nombre de cargo del observador, lugar y fecha y otros de importancia. Quienes lo conforman: el presidente elegido por el propio comité, el secretario y los miembros. Las funciones del comité: conocer los documentos relativos a seguridad y salud en el trabajo, realizar inspecciones periódicas en los lugares de trabajo, promover la participación activa de todos los trabajadores en materia de seguridad, vigilar el cumplimiento de la legislación y las normas internas para evitar accidentes. También aprueba el plan anual de capacitación, participación en la elaboración y aprobación e implementación, evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual, por ejemplo, ¿no? Ellos aprueban también el RIST, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dentro de sus funciones, además, tenemos que ellos verifican las acciones correctivas que se han tomado en cuenta, investigan en caso ocurra un accidente, supervisan cómo se está llevando el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Hay que diferenciar que el comité no hace las funciones del servicio de seguridad y salud en el trabajo. El servicio de seguridad y salud en el trabajo lo coloca el empleador. El empleador, ustedes habrán visto en sus organizaciones, hay una persona que está encargado de seguridad y salud en el trabajo, pero ellos no son elegidos por el comité, sino esto es establecido por el empleador, que es distinto al comité. El comité prácticamente es como si fuera un fiscalizador, y el área de servicios de seguridad y salud en el trabajo hace que se cumpla el plan anual, por ejemplo, de seguridad. Ahora que estamos en el marco de emergencia sanitaria por el COVID-19, el comité puede realizar funciones realizando teletrabajo, ¿verdad? Y si la organización no ha establecido el comité, se posterga hasta que pase estos eventos y ya los trabajadores puedan volver a elegir en oficinas, ¿no?, a su comité. ¿Qué cosa es el RIST? El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe tener en una organización a partir de los 20 trabajadores. ¿Qué, ¿Cuál es el índice que debe estar dentro de este Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Cuáles son sus alcances, sus objetivos? ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? ¿Sí? ¿Cuáles son los estándares que se han establecido en una empresa? También me debe indicar el RIST. Como estándares se refiere, por ejemplo, a trabajos en caliente, trabajos eléctricos, trabajos en altura, etcétera, entre otros. Y también me debe indicar cuáles son lo establecido para actuar ante una emergencia, ¿no?, el plan de emergencia. La evaluación inicial de riesgos debe identificar las normas y los programas voluntarios, tiene que estar documentado, identifica los peligros, evalúa los riesgos y luego dan las medidas de control, ¿sí? Nos habla un poco de la capacitación, ¿no? La capacitación, como se había mencionado al inicio, es un derecho que tienen los trabajadores, ¿sí? Y el empleador tiene que garantizar que todos tengan esta capacitación en materia de prevención. Es por eso que incluso se está haciendo esta capacitación grabada para que las personas que no puedan participar a las capacitaciones en línea puedan reforzar sus conocimientos, ¿sí? Las capacitaciones, ¿en base a qué se realizan? En base a
a las funciones que realiza el trabajador. A las personas de oficina, de gabinete, por ejemplo, se les brindará capacitaciones de ergonomía, eh, en el caso que están haciendo teletrabajo, sobre temas psicosociales, etcétera. A las personas que están en campo, pues se les dictará cursos de alto riesgo, riesgo eléctrico, bloqueo de energías, trabajos con grúas, izaje de cargas, excavación de zanjas, materiales peligrosos, etcétera. Ahora en tiempos de COVID, las capacitaciones se están realizando en línea, ¿no? Nuestra representada, por ejemplo, realiza capacitaciones en la plataforma virtual, donde el trabajador no necesariamente tiene que estar con sus compañeros en oficina. Para evitar contagio, nosotros estamos realizando en base a lo que indica el decreto legislativo 1499, ¿verdad? El empleador debe cumplir el plan de capacitaciones en forma virtual, haciendo uso de diferentes medios u herramientas tecnológicas. En este caso estamos utilizando, por ejemplo, este medio que está siendo grabado. Es muy importante, señores, cuando haya ocurrido un incidente o un accidente o se cuente con enfermedad profesional a causa del trabajo, ojo, a causa del trabajo, se debe comunicar al empleador. Acá no se considera, por ejemplo, como accidente de trabajo que una persona, por ejemplo, una mujer que esté embarazada, se desmaya. Ese desmayo es por razón de su embarazo. Se desmaya en la oficina. No sería considerado accidente de trabajo. O que ocurra un sismo y se desplome todo el edificio y algunas personas queden accidentadas. Tampoco es considerado accidente de trabajo. ¿Sí? Sería considerado accidente por fuerza mayor. Debemos comunicar estos accidentes o incidentes en caso sea mortal, por ejemplo, dentro de las 24 horas. Ello que nos realizan nuestros representantes en la empresa a las entidades autorizadas, ¿no? En este caso, en minería, por ejemplo, lo realizan al Ministerio de Trabajo y también a Ocinermin. La investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. La información debe ser complementada en el sistema informático en un plazo no mayor de 3 días hábiles. ¿Qué pasa? Que el Ministerio de Trabajo ha implementado plataformas para la comunicación de estos incidentes. Las organizaciones ya tienen establecido su plan de manejo de accidentes, cómo vamos a actuar en caso ocurra un evento no deseado. Entonces ya está establecido su flujograma de comunicación. ¿Sí? Se notifica, en este caso, a una plataforma que tiene habilitada el MINTRA, el Ministerio de Trabajo. ¿Qué documentos debe presentar en caso ocurra un accidente? La política integral, ¿no? En este caso, si lo tiene integrada, el reglamento, el IPRC, los mapas de riesgos, cuál es el programa de seguridad. Y ahora se ha adicionado el plan para la vigilancia de prevención y control COVID-2019 en el trabajo, que seguramente a ustedes ya los han difundido, en este caso, sus representantes de seguridad en sus organizaciones. Como registros se presentan, ¿no? Los exámenes médicos, si tienen monitores y agentes físicos, cuáles son las estadísticas mensuales de seguridad que se presentan, etcétera. Entonces, hemos hablado un poco de los documentos que se deben guardar o registrar por el empleador. Estos documentos se deben conservar por 20 años, por ejemplo, lo que son el registro de enfermedades ocupacionales. En caso de accidente, 10 años y otro registro, 5 años. Es muy importante conocer estos registros, ¿sí? ¿Cuáles son los registros básicos que debe tener una empresa? Los registros de accidentes, los registros de exámenes médicos, los registros de monitoreos ocupacionales, los registros de inspecciones internas que se realizan en seguridad y salud en el trabajo, las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo y los equipos de emergencia y de seguridad, en este caso registros de entrega de EPPs y registro de
del listado de extintores y alarmas, por ejemplo, que tenemos en la empresa. Y también debemos tener registros de auditorías que se hayan realizado. Esos son como registros, como documentos habíamos mencionado que debe mostrar la empresa ante una fiscalización o dentro de su gestión son la política, reglamento interno, mapa de riesgos, programa anual de seguridad y también ahora el plan de la vigilancia de prevención y salud en el trabajo. Bueno, el seguro complementario de riesgo aplica para trabajadores que están en actividades de riesgo, los que van a las obras, ¿sí? Me cubre en temas de pensión y de salud. Si un trabajador se accidenta, el SSTR le va a cubrir la atención médica en una clínica. Si por ocasión de este accidente el trabajador sufre un daño que no le permite realizar trabajos en oficina y ya no puede volver a hacer sus mismas actividades, el SSTR le cubre también con una pensión, ¿sí? Con una pensión de acuerdo a cómo se ha declarado en el seguro, en el SSTR, ¿sí? De acuerdo a tiene ya ahí especificado, ¿no? De acuerdo al sueldo que gana, etcétera. El decreto supremo que aprueba este documento SSTR es el 00398 SA. Bueno, acá nos indica cuáles son las actividades de alto riesgo, ¿no? Siemens en este caso, las actividades de alto riesgo a las que está expuesto son el riesgo eléctrico en las instalaciones mineras y bueno, paralelo a ello, los riesgos mis propios de la minería, ¿no? Que son, por ejemplo, accidentes de tránsito, en caso se están trasladando en los buses, pueden estar en instalaciones mineras subterráneas, pueden haber caída de rocas, pueden realizar sus actividades cercano a, no sé, áreas donde pueda haber exposición de vapores orgánicos, etcétera, ¿no? Bueno, también nos habla de la responsabilidad penal la ley 29.783, que nos dice el que deliberadamente incumple las normas de seguridad y estando legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida o salud de un trabajador. Este será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Y si como consecuencia de la inobservancia de los temas de seguridad, de las normas, y ocurre muerte de un trabajador, ¿cómo va a ser afectado o bueno, cuál va a ser la pena privativa para esta persona que es responsable que haya ocurrido este evento para un trabajador? La pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de muerte y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave. Entonces eso está establecido en la ley y como es ley en caso ocurra un evento no deseado como este, ya lo ve, ¿no? El ministerio ya en este caso ya el tema judicial y se judicializa el tema. Y como esta es una ley, lo que es ley se cumple. Entonces, los que son supervisores y también los trabajadores tengan en cuenta que si el accidente ocurrió por motivos de un compañero, también puede ser juzgado de esta forma o por un supervisor. Normalmente, quienes tienen la responsabilidad en un trabajo, los supervisores. Continuamos con la capacitación. Señores, entonces hemos hablado de la ley 29, de la ley 29783, hemos hablado de leyes, de obligaciones y derechos de los trabajadores, de qué trata el comité, qué es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, los derechos, ¿sí? Por ejemplo, un derecho del trabajador sería participar en la elaboración de ley per se, ¿sí? Él tiene el derecho en identificar cuáles son sus riesgos y que figure eso en el IPRC, ¿sí? Luego, eh, otro derecho, bueno, una obligación podríamos mencionar, reportar toda situación de riesgo o accidente. Esa es una obligación que tienen que comunicar siempre una condición subestándar.
también tiene obligación de participar en la investigación de accidentes. Si fue testigo de un accidente, tiene que participar en esta investigación, ¿sí? Otro derecho también es que tiene el derecho a que se le adecue el puesto de trabajo en caso tenga una lesión, ¿sí? Eso es muy importante, señores. Ahora vamos a hablar del Decreto Supremo 024-2016, Energía y Minas, y su modificatorio del Decreto Supremo 023. La gestión de la seguridad y salud ocupacional basado en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. El Decreto Supremo 024, acuérdense, ese es el Decreto Supremo 024, ¿sí? Los objetivos es que comprendamos cómo está establecido este Decreto Supremo 024. En realidad es parecida a la Ley 29783, pero tiene sus particularidades porque es orientado más a los trabajos en mina. Está constituido por 5 títulos, tiene 56 capítulos y así sucesivamente tiene anexos y guías y artículos. Sí, cuando fue emitido el año 2016 y fue modificado por el Decreto Supremo 023 el año 2017. Vamos a hablar del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el Decreto Supremo 024. Como les hemos mencionado, consta de varios capítulos, ¿no? El capítulo 1, liderazgo y compromiso, política de seguridad, el programa anual, vamos a hablar del reglamento interno, del comité de seguridad, quién es el gerente considerado en minería en tema de SCT, capacitación, equipos de protección personal, higiene ocupacional, estándares y procedimientos como el ATC, el PETAR, el IPC continuo, etc. Y el tema de salud ocupacional. Trabajos de alto riesgo, sistemas de comunicación, señalizaciones, inspecciones. Como verán, señores, el Decreto Supremo 024 en tema de seguridad y salud en el trabajo es más completo que la Ley 29783. ¿Por qué? Porque ya hay más riesgos, entonces necesita más control. Por ello se ha implementado este decreto, no es más completo la implementación de este Decreto Supremo 024-2016. ¿Qué autoridades son competentes en ese tema? ¿No? Está la SUNAFIL, está el Ministerio de Energía y Minas, está OSINERMIN. ¿Qué inspecciona o qué fiscaliza SUNAFIL? ¿No? SUNAFIL fiscaliza las condiciones de seguridad, si se están cumpliendo los planes y programas de seguridad y salud en el trabajo, si se está dotando de EPPs adecuados al trabajador, si se ha conformado el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, etc. ¿Cuáles son las competencias de OSINERMIN? OSINERMIN, anterior a la creación de la Ley 29783, era responsable de la seguridad y salud en el trabajo en minería. Ahora a OSINERMIN se le comunica en realidad más temas operativos, cuando ha habido, por ejemplo, un accidente por condiciones de minería, por condiciones operativas. Pero si hay un daño, por ejemplo, ya de seguridad y salud en el trabajo, accidentes como ello, se comunica netamente al Ministerio de Trabajo. Ya no lo ve OSINERMIN. Sin embargo, OSINERMIN fiscaliza y supervisa el cumplimiento de las obligaciones de seguridad en las actividades mineras, ojo, en las actividades mineras. ¿Cuáles son las obligaciones del titular minero de la actividad? Perdón, del titular de la actividad minera. ¿Cuáles son las obligaciones de los supervisores? ¿Cuáles son las provisiones de los trabajadores? ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas contratistas? El titular de la actividad minera, ¿qué viene a hacer? Tiene como derecho calificar y seleccionar al gerente de seguridad y salud ocupacional y al personal ingeniero de seguridad. Esto vendría a ser, como habíamos comentado en la ley 29783, el servicio de seguridad y salud en el trabajo, que es distinto al comité. En el comité es el que fiscaliza todas las actividades en la empresa y que vela porque se cumpla todo o todas las gestiones de SCT para evitar daños, accidentes, enfermedades profesionales a los trabajadores. ¿Cuáles son las obligaciones del titular minero en este caso? Asumir los costos que van a conllevar la implementación de seguridad y salud ocupacional. Tiene que elaborar el plan de seguridad y salud ocupacional.
facilitar el ingreso a los fiscalizadores del ministerio o de las regiones, en este caso a los gobiernos regionales o a los UNAFIL, informar de los accidentes que ocurren, difundir el IPRC, capacitar en el IPRC también y proporcionar los equipos y los EPPs adecuados a los trabajadores como herramientas, casco, guantes, chaleco, etc. Controlar las condiciones reportadas y los actos subestándares. ¿Sí? Tiene que realizar inspecciones, tener registros de los incidentes, las enfermedades ocupacionales, realizar los exámenes médicos a los trabajadores, suspender actividades en las operaciones de alto riesgo si es que no se presentan las condiciones seguras. ¿Cuáles son las obligaciones de los supervisores en la unidad minera? Que se cumpla el Decreto Supremo de Minería, hacer cumplir también el IPRC continuo, paralizar situaciones de alto riesgo. Sí, pueden haber actividades que presenten alto riesgo y por más que tengamos apuro en realizar las actividades, no podemos realizarlo. Si tenemos situaciones que presentan alto riesgo y pueden causarnos daño. Y también investigar accidentes o incidentes peligrosos. Obligaciones del supervisor. Ser responsable por la seguridad de su equipo de trabajo, en este caso de los trabajadores. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro, tomar medidas de control y también brindar los primeros auxilios en caso ocurra un evento no deseado y presencia permanente en los trabajos de alto riesgo. Los trabajos de alto riesgo necesitan siempre la supervisión, ¿sí? En caso realicen actividades menores y son trabajos más puntuales de ingeniería, hay actividades que se realizan por personas no individualmente. Mientras no presente trabajos de alto riesgo, lo puede realizar individualmente. Pero si van a hacer trabajos de alto riesgo, no sé, bloqueo de energías, trabajos en caliente, si necesitan la supervisión, ¿no? O de un compañero o de un supervisor de trabajo. No necesariamente tiene que haber un supervisor de seguridad. El trabajador, mientras esté capacitado, conozca sus temas de seguridad y realiza actividades solo, que son más de instrumentación o de ingeniería, puede realizarlo solo, pero con un permiso de trabajo emitido y aprobado por el dueño de la empresa, perdón, por el dueño, lo llamo así, por el dueño de la operación. En este caso, podría ser en una unidad minera el dueño del área, ¿no? ¿Cuáles son los derechos los derechos de los trabajadores? Solicitar al comité que se realice inspecciones. Sí, tiene el derecho de conocer cuáles son los peligros y los riesgos. Cuando un trabajador ingresa a una empresa, es contratado, se le entrega un documento anexo al contrato donde se le indican cuáles son los riesgos asociados a su trabajo. Elegir representantes del comité de seguridad y la rehabilitación en caso ocurra daño y la reeducación ocupacional. En caso haya tenido una lesión a la pierna, por ejemplo, tiene el derecho a que se le haga una terapia para poder volver a realizar sus actividades. Obligaciones del trabajador, igual que en la ley 29783, similarmente a ello nos dice, es una obligación del trabajador mantener su área de trabajo limpio, cumplir y elaborar o dar lectura a los procedimientos de trabajo seguro, a los estándares que están establecidos, a los estándares de cómo realizar actividades eléctricas, cómo realizar trabajos en altura. Es una obligación de no manipular equipos si es que no ha sido capacitado o no está dentro de su función de realizar dicha actividad. Y reportar también los incidentes y los accidentes. Participar en toda capacitación programada. No puede negarse a no recibir capacitación. Si es que se niegan a recibir capacitación, en el reglamento interno está establecido que tendrán sanciones. ¿Sí? Y si no desea capacitarse, pues en varias oportunidades hasta se le puede separar de la empresa, ¿no? Las obligaciones de las empresas contratistas. Las contratistas mineras deben estar inscritas, ¿no? Deben estar inscritas en la DGM, cumplir con el Decreto Supremo 024
proporcionar viviendas a los trabajadores que trabajan allá, valga la redundancia, en los campamentos, proporcionar capacitación y EVPs. Vamos a hablar un poco del capítulo 1. ¿Qué nos habla el capítulo 1 de este reglamento minero de seguridad y salud en el trabajo? La alta gerencia lidera y brinda los recursos para que se desarrolle y se implemente un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Similar a lo que está establecido en el Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el decreto, que es el reglamento de la Ley 29783. Nos habla que incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso. Accidente de trabajo, todo suceso repentino que por causa del trabajo causa daño, invalidez o muerte al trabajador. El capítulo 2 nos habla de la política de seguridad, ambiente y salud ocupacional. Como les había mencionado, la política integra varios aspectos, ¿no? La normativa legal, la mejora continua, el cuidado del trabajador, el cuidado del medio ambiente. Nos hace una descripción básica de cuál es el desarrollo, cuál es el sector en que se maneja una empresa, ¿no? Cuál es su razón de ser. En el capítulo 3 nos va a hablar del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional Anual es un documento donde está establecido cuáles van a ser las actividades preventivas que se van a elaborar durante el año para garantizar un lugar de trabajo saludable para el trabajador y evitar accidentes. Y está constituido por capacitaciones, exámenes médicos, inspecciones, entre otros. Son cumplimientos que debe realizar. Y en este programa está establecido la forma de cómo se va a llevar incluso la salud ocupacional. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, llamado por algunos RIST, es aprobado por el Comité de Seguridad y actualizado cada vez que ocurran cambios en las operaciones o algún evento. Está disponible para las autoridades componentes y para los trabajadores es entregado al momento de su contratación. Recuerden que el comité era paritario, acá también el comité es paritario, ¿sí? ¿Y qué es el comité para el Decreto Supremo 024-2016? Es un órgano paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores. Es elegido por los trabajadores. El gerente del programa de SCT Minería es un profesional elegido por la entidad minera, ¿sí? Y tienen que tener conocimientos de SCT, tienen que tener liderazgo. ¿No? Normalmente ellos son, ustedes han escuchado hablar del gerente de seguridad y salud ocupacional en minería. Él no es elegido por los empleadores, él es elegido por el titular minero. Los requisitos mínimos que debe cumplir es tener un ingeniero de seguridad y salud ocupacional, puede ser de minería, químico, etc. Ello está dentro del decreto supremo. El ingeniero en este caso debe verificar que se cumplan todas las normas establecidas en el programa de salud en el trabajo anual. El capítulo 7 nos habla de la capacitación, ¿no? Justo este documento este ítem ha sido modificado de acuerdo al Decreto Supremo 023-2017, que los titulares de la actividad minera y las empresas contratistas deben formular y desarrollar un programa anual de capacitación de acuerdo a las funciones que realiza el trabajador. La modalidad de las capacitaciones es determinada de acuerdo al puesto de trabajo y el IPRC correspondiente. En el IPRC se han identificado riesgos. Por ahí identifiqué el riesgo eléctrico, entonces tengo que capacitar a mis trabajadores en seguridad eléctrica y bloqueo de energías. Se identificó que hay un peligro, como por ejemplo, no sé, trabajos en altura. Entonces se tiene que capacitar en trabajos en altura. De acuerdo a ello salen los temas de capacitación. En minería
en el decreto supremo están establecidos varios anexos. Tenemos el anexo 6, por ejemplo, donde me indica la capacitación básica de seguridad y salud ocupacional que deben tener los trabajadores. Estos cursos deben ser llevados por cada trabajador. Se determinan de acuerdo al puesto de cada trabajador, de acuerdo a su actividad. En base al IPRC correspondiente tenemos IPRC, respuesta ante emergencia, seguimiento y uso de código de señales y colores, primeros auxilios, prevención y protección contra incendios, manejo defensivo, riesgos eléctricos, seguridad en oficinas y ergonomía, prevención de accidentes por vaciamiento, eso en minas subterráneas, también en mina abierta ocurre ello. Prevención de accidentes por enfermedades de rocas, perdón, por desprendimiento de rocas, el uso de equipos de protección personal EPP, entre otros. El capítulo 8 me habla del EPP, el equipo de protección personal. Está prohibido ingresar a las labores si no tenemos implementado nuestros equipos de protección personal. Debe estar de acuerdo a la talla del trabajador, ¿no? Hay EPPs ahora en la actualidad, felizmente se ha sofisticado bastante los EPPs y tenemos tallas. El EPP debe ser ergonómico, que se adapte al trabajador. De por sí el EPP no es una moda, ¿verdad? O sea, no es para lucirlo. A algunos les puede causar incomodidad, pero es un elemento que nos va a proteger de daños. Y en la jerarquía de controles, el EPP debería ser el último control. Primero tenemos la ingeniería, la eliminación, entre otros. Entonces, el EPP es el último, sin embargo, no deja ser el menos importante. El EPP evita el accidente o disminuye la lesión. Disminuye la lesión, pero no evita el accidente. Y bueno, tenemos en el capítulo 9 la identificación de peligros, evaluación de riesgos y unidades de control. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el IPRC. El IPRC es un formato establecido en el anexo 7, donde nos van a indicar cuáles son los peligros, los riesgos y sus controles. Identificamos con los trabajadores, aprueba el comité, etc. Luego tenemos el estándar y procedimiento escrito de trabajo seguro, el PETS, ¿no? El PETS es procedimiento escrito de trabajo seguro. Consta, como figura en el anexo número 10, el ítem 1, el personal, en el ítem 2, qué equipos van a utilizar de protección personal, qué herramientas van a utilizar. En el ítem 4 ya me indica cuál es la forma de trabajo que se va a realizar, cómo es el paso a paso. Y en el punto 5, cuáles son las restricciones para que este PETS, este trabajo salga, se realice sin ningún inconveniente. También nos indica que si no tenemos un PETS o no tenemos un IPC de alguna actividad, ya vamos a utilizar el ATS. Esto solamente en minería, ojo. Se utiliza el ATS siempre y cuando no se tenga un IPC continuo o no se tenga un procedimiento. En otros sectores de trabajo, sectores productivos como la industria, por ejemplo, que en Lima, vamos a utilizar el ATS para los riegos en campo. Allá en minería se utiliza el IPC continuo. Salvo no existe un IPC continuo o no existe un estándar o un procedimiento, ya se utilizará el ATS en minería. Tenemos el IPC de línea base. Se realizan cambios que afecten a la seguridad y salud ocupacional. En ese caso se modifica o se revisa, ¿no? Anualmente. Cuando también el cambio del IPC se revisa cuando haya cambios en la legislación o cuando ocurran accidentes. El anexo 7 es el IPC continuo, nuevamente me habla de IPC continuo. El IPC continuo es el documento que día a día se realiza en el lugar de trabajo en minería. Es similar al ATS. El IPC en línea base es otro documento más grande donde se han establecido y se han determinado más puntos para valorar los riesgos. Tenemos la probabilidad del riesgo, etcétera, y tenemos un procedimiento
que me indica cómo voy a elaborar un IPC línea base, que es distinto al IPC continuo. El IPC línea base se elabora a inicio de año, se revisa de acuerdo a lo que se ha comentado anteriormente y es un documento más completo que se difunde a los trabajadores. El IPC continuo se realiza antes de iniciar cualquier actividad en la unidad minera. Tenemos los PETs, tenemos los PETARA. Vamos a hablar de higiene ocupacional. Se realizan monitoreos a agentes físicos, agentes químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. ¿Sí? Se debe de identificar y evaluar y controlar los agentes químicos, los factores físicos, factores biológicos, factores ergonómicos y factores psicosociales. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades ocupacionales. Si estoy mucho tiempo expuesto a ruido, puedo tener pérdida auditiva, otitis. Un trabajador que esté expuesto mucho tiempo y no usa respirador en una unidad minera como cementera, por ejemplo, respira ahí partículas suspendidas en el aire y puede causarle enfermedades al pulmón, enfermedades respiratorias. Y de similar forma, ¿no? Hay también riesgo biológico. Ahora el COVID, ¿no? Estar expuesto mucho tiempo a estos elementos sin protección no puede causar contagio, que vendría a ser una enfermedad profesional. Para los enfermeros, por ejemplo, y los médicos, ya es considerado una enfermedad profesional el contagio con el COVID. Salud ocupacional, donde tenemos en el capítulo 12. En las entidades tiene que existir un plan de salud ocupacional. ¿Sí? Dentro de este plan están los monitoreos a los trabajadores en tema de su salud. ¿Sí? Continuamos con salud ocupacional. El área del médico ocupacional tiene que ser vigilancia de la salud. El trabajador en su examen médico puede tener algunas alteraciones o algunas observaciones como sobrepeso. Entonces se tienen que hacer programas en el plan de salud ocupacional, programas como pérdida de peso, bajar las calorías, cambiar la dieta, la alimentación. Inclusive las minerías tienen dieta balanceada, donde nos brindan, por ejemplo, frutas o alimentos balanceados como parte del programa de salud ocupacional para evitar, ¿no?, temas de colesterol, etc. ¿Qué más me habla en el tema de salud ocupacional? Registrar accidentes y enfermedades, ¿no? Y cuáles son los planes de acción que se han tomado por estos descansos médicos. En caso de enfermedades ocupacionales, también hay fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo. Se suspende la realización de exámenes médicos preocupacionales realizándose únicamente a los trabajadores que no cuentan con un EMO efectuado en el último año por un servicio médico autorizado, que esté autorizado por el MINSA, ¿no? Esto es de acuerdo al marco de emergencia sanitaria en el que estamos pasando. Se suspende la realización de exámenes médicos periódicos y se prorroga automáticamente la vigencia de aquellos que hayan vencido, ¿no? El médico ocupacional de la empresa o entidad pública o privada valida la información del trabajador, amplía la vigencia y certifica la aptitud de los exámenes médicos que no se realicen durante la emergencia sanitaria. El capítulo 13 me habla de la señalización. Los mapas de riesgo en las unidades mineras me van a indicar cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos en ciertos lugares de trabajo. Tenemos señales de advertencia, de peligro, de prohibición, de uso obligatorio, informativos y de sistemas contra incendio. Estos letreros tienen que ser visibles y colocados estratégicamente en los lugares de trabajo donde se presenta ese riesgo, ¿sí? De acuerdo al mapa de riesgos. Luego tenemos trabajos de alto riesgo. ¿Qué es un trabajo de alto riesgo? Son actividades que pueden causar daño, lesión o muerte a los trabajadores. Establecerá estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para trabajadores de alto riesgo. Por ejemplo, tenemos trabajos en altura, excavaciones, trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos eléctricos en alta tensión, baja tensión, media tensión.
otros trabajos valorados como alto riesgo de acuerdo a mi línea base que pueda tener. ¿Qué es el PETAR? El PETAR es el permiso de trabajo de alto riesgo que se debe elaborar antes de iniciar trabajo de alto riesgo en la unidad minera. Vamos a realizar trabajos de bloqueo, trabajos en salas eléctricas. Entonces necesitamos tener un PETAR, un permiso de trabajo de alto riesgo en salas eléctricas donde vamos a estar expuestos a energía eléctrica de otros tableros aledaños a nuestra actividad. Por más que trabajemos en energía, tenemos que considerar ahí estas actividades, esta presencia de instalaciones eléctricas. Permiso escrito de trabajo de alto riesgo, el PETAR. ¿Qué es el PETAR? Es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Tenemos más trabajos de alto riesgo, trabajos en espacio confinado, trabajos en caliente, etc. Los sistemas de comunicación. Es obligatorio tener un sistema de comunicación en la unidad minera, ¿sí? O en las cementeras. El tema de inspecciones, auditorías y controles, ¿sí? Tenemos las inspecciones inopinadas, que son a cargo del comité, de un supervisor de área o de un supervisor de seguridad. Tenemos las inspecciones planeadas y no planeadas, a cargo de la alta gerencia. Bueno, la frecuencia es semanal y diaria, ¿no? Semanal, por ejemplo, tenemos la inspección a los materiales peligrosos. Las diarias se pueden hacer si es que se está haciendo una actividad de izaje permanente. Diario se debe realizar esos sistemas de izaje, cómo se están realizando. Capítulo 16 está orientado a las auditorías externas. Serán realizadas por autores independientes. En la selección de auditorio y ejecución de la auditoría participarán los representantes de los trabajadores. Ojo que auditorías externas lo realizan personas autorizadas por el Ministerio de Trabajo. No son inspectores del Ministerio de Trabajo ni trabajadores de planilla del Ministerio de Trabajo, sino son personas naturales que realizan auditorías porque cumplen con ciertos requisitos y tienen una resolución del Ministerio de Trabajo que les da el título de inspectores a nombre del MINTRA, perdón, de auditores a nombre del MINTRA. El plan de preparación y respuesta para emergencias. Debemos implementar y difundir un plan de emergencias en los centros de trabajo. En este caso, las entidades mineras ya tienen considerado cuáles son los planes de emergencia y tienen sus protocolos de cómo actuar ante sismo, tsunamis que están en unidades mineras cerca al mar, como en Hilo, por ejemplo, y entre otros protocolos para evacuación. Y todo esto se tiene que realizar formando un comité de brigada. Si la brigada va a participar en caso ocurra un evento y la brigada tiene que tener capacitación de primeros auxilios, de evacuación, qué hacer en caso ocurra un evento. Capítulo 18, primeros auxilios, asistencia médica y educación sanitaria. Los primeros auxilios son obligatorios y gratuitos en caso tenga un daño a un trabajador. Sí se debe contar de preferencia con una ambulancia, botiquines y un tópico. Contar con los trabajadores instruidos en primeros auxilios. ¿Cómo se notifica un accidente de trabajo o una investigación de un incidente? De acuerdo al flujograma que se observa ahí, se comunica el incidente, se evalúa el potencial, se avisa a la autoridad competente, se realiza la investigación, un informe y se hace seguimiento de las medidas de control adoptadas en la investigación de los accidentes. Los incidentes peligrosos,
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales deben ser investigados por la supervisión del área de trabajo. El titular de la actividad minera presentará a la Dirección General de Minería los cuadros estadísticos de incidentes, accidentes, estadísticas de seguridad, de enfermedades ocupacionales en caso hubiese. Esto se reporta en las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, los índices de frecuencia, de severidad, etc. Los trabajadores en la unidad minera tienen el derecho al bienestar. Para los días de descanso del trabajador, el titular de la actividad minera deberá transportarlo gratuitamente desde hacia el centro poblado más cercano que cuente con servicio público de transporte autorizado para que se acerque a su domicilio. Tenemos derecho de vivienda y de campamento en la unidad minera. Recreación. Ahora por el tema del COVID nos está dando la recreación en las unidades mineras porque está prohibido la aglomeración de personas. Asistente social, el titular, ¿no?, de la actividad minera debe prestar asistencia social a los trabajadores. Un tópico donde se puedan dar los primeros auxilios o atención de enfermedades comunes. Bueno, hemos hablado un poco del Decreto Supremo 024, resumidamente, que es el Decreto Supremo 024 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector minero. Ahora vamos a hablar de la Resolución Ministerial 448-2020 que nos habla del plan de vigilancia COVID. Para hacer un repaso, el Decreto Supremo 024 nos hablaba de algunos anexos, ¿no?, que normalmente vemos en la unidad minera, que es el IPC continuo, que es el IPC base. El IPC continuo se da al inicio de toda la tarea, deberá ser modificado o ratificado por el supervisor y deberá ser firmado por los trabajadores. El IPC continuo es similar a un ATS. El IPC línea base, ¿qué cosa es? Es un documento actualizado anualmente o cuando se presenta alguna modificación en los procesos o cuando ocurre un accidente. El PETS es un estándar y procedimiento de trabajo seguro. El ATS es para realizar actividades no rutinarias que no han sido identificadas en el IPC línea base o que no cuenten con un procedimiento escrito de trabajo seguro. Nos cuidamos ante la COVID-19. Toda empresa tiene el plan de vigilancia contra el COVID de acuerdo a la RM448, ¿sí?, donde están establecidos cuáles son los controles que se van a tomar para evitar contagio. Ha sido establecido por el MINSA y obligado por el MINSA, ¿no? Las medidas de control: si los trabajadores que están resfriados refieren que han estado en contacto con personas probables o confirmadas de COVID-19, deben comunicar o llamar al 103 o al 107 o al número local destinado para tal fin. Cumplir con las medidas de prevención adoptadas por el empleador. Si el empleador ha indicado que debemos mantener una distancia de trabajo, tenemos que mantener esa distancia. Si el empleador nos ha indicado que en esta zona es de alto riesgo, es peligroso, entonces debemos utilizar nuestros elementos de protección como uniformes de bioseguridad, caretas faciales y mascarillas. Hay que utilizar los EPPs adecuados y cuidarlos. Seguimos con más acciones de control, en este caso para personas sospechosas de COVID-19. Si el médico tratante dispone cuarentena del trabajador con sospecha de COVID-19, se justificará su inasistencia con el certificado emitido por el médico. Los trabajadores que hayan sido diagnosticados con COVID dejarán de ir al centro de trabajo. Y bueno, tienen que tener vigilancia por el médico ocupacional hasta su recuperación y nuevamente regresar al trabajo.
acciones habilitadas por la ley para evitar la propagación del virus en los centros de trabajo. Una modalidad que se está estableciendo ahora es el trabajo remoto, teletrabajo, para los trabajadores que normalmente trabajaban en oficina. Es una buena estrategia para evitar el contagio. Los trabajadores que están en campo necesariamente tienen que asistir a su centro de trabajo, en este caso a los lugares donde se les destina, no que son las unidades mineras generalmente, las cementeras, unidades mineras. Eh, El plan de vigilancia inicialmente estaba bajo la resolución ministerial 239/2020. Ahora se ha modificado y la que existe es la resolución ministerial 448/2020. ¿Qué es un protector respiratorio? Es un elemento que va a evitar que, en este caso, los aerosoles, por ejemplo, la mascarilla, ¿no? Que los aerosoles ingresen a nuestras vías respiratorias. Por eso debemos utilizar siempre estas mascarillas. Eh, Luego tenemos, por ejemplo, el equipo de barrera que cubre la boca o nariz para reducir la transmisión de enfermedades, que vendría a ser la mascarilla, ¿verdad? Lineamientos preliminares. Previo al inicio de labores, todo empleador debe implementar mediante medidas de seguridad y salud en el trabajo esencialmente preventivas. Hemos recibido, señores, un sinnúmero de indicaciones ya en la difusión del plan COVID. Tenemos que tomar acciones sobre estas medidas. Más de lo que esté escrito, señores, que hasta puede parecer aburrido para ustedes escuchar la lectura de cada ítem que está establecido en el plan de vigilancia, tenemos que tomar medidas en nuestro centro de trabajo, evitar los lugares de aglomeración, evitar los pasadizos. En los pasadizos, por ejemplo, hay un tema, ¿no? Yo no debo adelantar a otra persona si que el pasadizo no garantiza que haya más de 1 metro de espacio, 1,50 m. No puedo adelantar a una persona porque voy a estar en contacto con ellos. Tengo que esperar que esa persona avance por ese pasadizo y yo recién ingresar. Son medidas que tal vez no están en el plan de vigilancia, pero tenemos que tenerlo en cuenta. De preferencia, utilizar la mascarilla, la careta facial. La careta facial es para evitar contacto por los ojos. El COVID se contagia básicamente por la nariz, las vías respiratorias, la boca y por los ojos. Entonces esas áreas tienen que estar protegidas con mascarilla y con careta facial. Y cada vez realizar lavado de manos o en su defecto la desinfección con el alcohol en gel. Mínimamente debe haber un enfermero profesional, ¿sí? Un enfermero licenciado para que garantice la medida de la temperatura en el centro de trabajo. Cuando ingresamos al centro de trabajo debemos tener la toma de temperatura, ¿sí? Si presentamos algún síntoma de resfrío, de estornudo, debemos comunicar a nuestros supervisores para que, o a nuestros jefes, para que ellos tomen una decisión, comuniquen al comité de seguridad o al área de prevención para ver qué acciones se toman de acuerdo a lo que está escrito en el plan de vigilancia. No sé si están funcionando los comedores en las oficinas. Si existiera el comedor, tienen que mantener mínimo la distancia de 2 metros de preferencia, no compartir cubiertos, utilizar antes de comer la desinfección y lavado de manos. Después de salir del baño también tenemos que lavarnos la mano, ¿sí? En caso la empresa les haya dotado de alcohol en gel o tenga implementado alcohol en gel en los dispensadores, hay que darle el uso adecuado, ¿no? Entre otros, señores, tenemos las consideraciones para regreso al trabajo. Para regresar a trabajar debemos tener ciertas consideraciones. Se establece este proceso orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron ni presentan síntomas de COVID, ni fueron casos sospechosos o positivos, y que pertenecen a un centro de trabajo
que no continuó funciones debido a la emergencia sanitaria. Se debe aplicar lo establecido en los lineamientos preliminares y lineamientos para la vigilancia de prevención de COVID en el trabajo. Es necesario que al personal que se va a reincorporar al trabajo se le realice la prueba rápidas o pruebas serológicas de acuerdo al nivel de riesgo. Nivel de riesgo COVID, no confundamos con el nivel de riesgo del hiper de trabajo de riesgo. Entonces, el nivel de riesgo COVID hay riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Para poner un ejemplo, riesgo alto, ¿quiénes son? Son los enfermeros, las personas que trabajan en las clínicas, las personas que realizan limpieza. Ellos están como riesgo alto, por ejemplo. En caso hayan cambiado las condiciones de trabajo para ahora en adelante, se tiene que difundir las nuevas o reforzar las actividades que el trabajador tenía antes operativamente. Ahora sí va a realizar actividades con uniforme de seguridad como los uniformes Tyvek, o va a utilizar careta para que realice actividades menor a 2 metros o menor a 1 metro. Entonces su expertise y su forma de trabajo varía. Entonces tenemos que reforzar y capacitarlo cómo debe de realizar esta actividad con estas nuevas condiciones que estamos con EPPs más sofisticados, por decirlo así, o estamos utilizando EPPs que antes no utilizábamos, o nos dificulta la visión o nos dificulta realizar ciertas actividades. Entonces se deben reforzar la capacitación de los puestos de trabajo al retorno a las empresas, ¿no? Entonces, señores, hemos conversado sobre la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 024 y el tema del COVID. Es todo, señores. Me despido. Hasta otra oportunidad. Gracias.